Yo sé lo que es no saber lo que trae mañana, si mi hijo podrá atarse los zapatos, right? Usar el baño solo, dejar los diapers, socializar, tener amistades, tener una relación. ¿Qué va a suceder el día que yo no esté? Wow, estoy tratando de ayudar a tantas familias, pero a veces tomo mucho tiempo de mi propia familia. La intervención temprana es un momento ideal para empezar cualquier tipo de apoyo y corregir algunos retrasos, como tú mencionas, que tenga el niño, darle mucha estimulación. Cuando ustedes entraron por esa puerta del neurólogo, del pediatra, y ustedes después salieron por esa puerta, el mismo niño que entró es el mismo niño que salió. Bienvenidos a un episodio más de Compartiendo mi Camino. Para mí es un privilegio que estén aquí conmigo el día de hoy, por regalarme su tiempo. Suscríbanse, compartan el episodio con alguien que usted entienda que lo necesita. Vayan a todas nuestras redes sociales. Para mí de verdad que es un honor contar con su apoyo, con su presencia y que todo esto sea de bendición para las familias que tanto lo están necesitando. El día de hoy a mí me acompaña una persona muy especial, una persona que comparte mi camino porque también es mamá de 2 niños con autismo. Jane, muchísimas gracias por aceptar mi invitación el día de hoy. Jane Gracias. Fernández es mamá de 2 niños dentro del espectro, es analista de conducta certificada. Antes de llegar al mundo del ABA, trabajó por años en el área administrativa y bancaria y tras el primer diagnóstico de su hijo con autismo, decidió formarse en educación especial con énfasis en ABA. Hoy cuenta con certificaciones profesionales, licencias estatales y continúa su preparación académica con estudios doctorales. Es fundadora de Behavior by Jane y Shaping Minds, proyectos creados para apoyar familias y profesionales en el mundo de la neurodivergencia. Jane, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Bienvenida. Gracias. Para apoyar a tu primer hijo cuando te lo diagnosticaron con autismo, tomaste una decisión que cambió completamente tu rumbo profesional. ¿Qué tan difícil fue para ti reinventarte y dejar lo que ya tú habías logrado académicamente para comenzar de nuevo a estudiar ABA? Bueno, primero, gracias por tenerme aquí. Muchas gracias. Es mi primer podcast, so estoy un poquitico nerviosa. Am, sí fue un poquito difícil porque pasé por un proceso de aceptación, como todos los padres. Tuve que hacer muchos cambios en mi vida personal y profesional. Pero al final del día decidí tomar un camino que yo sabía que aprendiendo sobre lo que es la ciencia de aplicada de conducta iba a poder aplicarlo a lo que es mis hijos y ayudar a mi hijo en ese momento el mayor a mejorar y adquirir habilidades que eran esenciales para que él lograra ser lo más funcional posible. Tú que conoces el ABA desde la ciencia, pero también desde la maternidad, porque vives las conductas diarias en casa con los 2 niños. ¿Cómo crees que esta experiencia como mamá te permite a ti conectar con las familias con las que trabajas? Inmensamente, inmensamente. Muchas veces los papás, yo siempre digo que nosotros somos como la primera, el primer stop para los padres, ¿no? Cuando los papás llegan buscando terapias de ABA, llegan esencialmente confundidos, preocupados, con mucho miedo. Entonces, mi experiencia como mamá me ayuda porque yo he estado en sus zapatos. Yo sé lo que es no saber lo que trae mañana, si mi hijo podrá atarse los zapatos, right? Usar el baño solo, dejar los diapers, socializar, tener amistades, tener una relación. ¿Qué va a suceder el día que yo no esté? Entonces yo siento de que mi experiencia me ayuda como a establecer esa relación con el padre, de que igual siempre tiene sus límites profesionales, ¿no? Pero los entiendo y tengo mucha empatía hacia lo que ellos están pasando. Sí, porque No es ni cuando tú modo. estás en esos zapatos, ni modo, o sea, nos toca. Te voy a hacer una pregunta de las personas que están en nuestro Patreon. Alguien dice, muchas personas llegan al ABA por vocación, pero en tu caso, el camino nació por una necesidad profunda como madre. ¿Recuerdas algún momento en el que dudaste si empezar de cero valía la pena? A veces, porque es difícil, es una carrera que no es fácil,
pero mis hijos siempre me han servido de motivación, la verdad. Em, Como estábamos hablando justo antes de empezar a grabar, hacerse analista es algo que no es fácil, no es una decisión que se debe de tomar a la ligera. Yo sé que muchas personas lo miran como que es una profesión que es de mucho de lucro, ¿no? Am, pero hay mucho más detrás de eso. Hay familias, hay niños con necesidades y entonces lleva trabajo, lleva aplicación, lleva estudio, mucha organización, mucho tiempo que uno sacrifica de la propia familia de uno para poder dedicárselo a los niños, que son los casos que nosotros nos asignan, ¿no? Entonces sí, hay veces que digo, wow, estoy tratando de ayudar a tantas familias, pero a veces tomo mucho tiempo de mi propia familia. Entonces es difícil encontrar ese balance, sinceramente, pero bueno, estoy trabajando en eso. Tú sabes que cuando estábamos en el proceso de conociéndonos por WhatsApp, eh, calculamos aproximadamente 7 años. O sea, tienes algunos 7, 8 años en preparación desde que recibiste el diagnóstico de tu hijo, que dijiste, me voy por aquí, yo voy a estudiar esto. O sea, no has parado. Es increíble, o sea, es digno de admirar, porque quizás una mamá común lo más que pudiera hacer quizás es llegar al curso de RBT, que yo lo empecé, by the way, y nunca lo terminé. Voy a ver si ahora, ya como tengo dos, al menos para entender la conducta de mis hijos, tú sabes, porque hay conductas que son muy desafiantes, Sí, que te drenan mucho como mamá y quizás, aunque uno tiene el conocimiento un poco de la ciencia, igual la parte humana de uno como mamá, eh, uno se drena mucho. Entonces digo, bueno, quizás deberías retomar el curso de RBT, que en sí, el curso que di contigo, ofrece muchas conferencias gratis para los papás de algún tema en específico desde su compañía. Tú hablabas de eso, de que tú recomendabas a los papás que se prepararan, al menos esa formación de RBT al principio, para que pudiéramos nosotros como padres entender a profundidad por qué las conductas de nuestros hijos. sí. Yo creo que todo padre, incluso mis clientes, yo les digo a los papás que a veces me dicen, ¿cómo funciona esto? ¿Qué tipo de terapia es? Yo creo que lo más importante es entender de que esto no es solamente ir a un centro o tener una terapista 30 horas a la semana, 20 horas a la semana, lo que determine el analista que es apropiado para ese niño. Pero si las intervenciones no se utilizan en la casa, no se van a generalizar. Ese niño no va a contactar lo que es el reforzamiento en su ambiente, en lo natural. Entonces, vamos a tener un niño que quizás en el centro o en la escuela se porte bien, como dicen las personas, no tenga ciertas conductas, y vamos a ver un tipo de contraste conductual, es decir, vamos a ver diferencias entre un lugar o en el hogar y en el centro o la escuela. Y también nos facilita mucho el trabajo, lo que es los analistas, explicarle a un papá que ha pasado, yo pienso que por lo menos por el curso de las 40 horas, porque ese curso no tienes que necesariamente seguir y certificarte como RBT si no es tu camino y no puedes o no lo eliges, porque como te dije, es algo que tener los niños en la casa es como que you don't turn it off, no lo apagas, ¿no? Yo sé que no es para todo el mundo, pero por lo menos saber las intervenciones que se utilizan va a ayudar bastante. Y el por qué el analista recomienda esto, por qué el RBT está haciendo esto. Yo empecé como RBT, hice el RBT y al principio dije, solo lo voy a hacer para saber lo que está sucediendo. ¿Por qué mi hijo llora cuando hacen esto? ¿Por qué mi hijo responde de esta manera y no de aquella? Y bueno, me enamoré con ABA. ABA tiene un lugar muy bonito en mi corazón. Para mí le tengo mucho que agradecer a la ciencia y a los analistas y a los terapistas que han estado en el equipo de mis hijos. Sí, definitivamente. Yo también a los que están acompañando a mi hijo, porque de verdad he podido notar un cambio, es un antes y un después, eh, que sufro cuando no tiene las terapias por temas de seguro, porque de verdad cuando está con sus terapias es una estructura y un orden que realmente es admirable. Hablemos un poco, Jane, del proceso cuando empiezan las sospechas con los papás, los retrasos que los papás que están involucrados, porque habemos algunos que a veces no queremos ver que hay algo que está pasando. Esos primeros pasos que los papás tienen que dar, ¿por qué tú
entiendes que Early Steps de los 0 a los 3 años es un recurso valioso para las familias. Definitivamente que es un recurso muy valioso. Típicamente, desde la edad de los 0 a los 3 años, hay mucha, o sea, el cerebro tiene mucha plasticidad, right? Entonces, es un momento ideal, la intervención temprana es un momento ideal para empezar cualquier tipo de apoyo y corregir algunos retrasos, como tú mencionas, que tenga el niño, darle mucha estimulación. Entonces, yo siempre recomiendo que hagan eso, incluso porque Early Steps no requiere que el niño tenga un diagnóstico formal. So, para mí eso es algo que ayuda porque hay papás que no están preparados aún para que sus hijos sean diagnosticados. Okay. Igual que hay profesionales, neurólogos, que cuando el niño es muy pequeño, em, no te lo diagnostican, ¿no? Y yo los respeto también porque a veces no siempre porque un niño aletee va a ser autista, no siempre porque un niño tenga un retraso en el habla va a ser diagnosticado con autismo. Entonces, es una oportunidad que reciban estimulación, intervención. em, ya cuando los niños son diagnosticados, que entran o en un daycare también, o en una escuela, o empiezan a asistir a terapias, entonces ya es un poquito más intenso, ¿no? It's intensive para los papás. Ok. ¿Qué pasa después, Jane, que ellos cumplen los 3 años? Cuando ellos cumplen los 3 años, típicamente Early Steps te ayuda con la transición a lo que es el programa escolar. Eh, Te voy a hablar de mi experiencia con mi hijo mayor. Él tuvo Early Steps y en aquel entonces se llamaba Fiddlers. em, lo ayudaron a hacer la transición para una escuela pública. Yo lo probé, no fue algo que resultó en el caso de mi hijo, lo pusieron en una clase que le llaman reverse mainstream, que quiere decir que hay varios niños role models, o sea, niños que no necesariamente tienen un diagnóstico y varios niños con diagnóstico. Entonces, eso a veces ayuda a que los niños con diagnóstico imiten la conducta que le están modelando los otros niños. Y pues a veces beneficia, ¿no? Es beneficioso Ujú. para los niños. Hay casos como el caso de mi hijo, que no resulta así, que el niño se aislaba, no participaba, se trataba de escapar del aula, tenía una conducta que es bien peligrosa, que es elopement. Y entonces yo tomé la decisión de sacarlo de escuela pública y empezar con ABA Intensive. Él recibió 30 horas de ABA, recibió speech, OT, PT, terapia de música, todo lo que había, todo lo que hay, él lo ha recibido. Ok. Entonces, ya. Sí, mira, déjame decirte que en mi caso, yo soy dominicana, mi primer niño nació en Santo Domingo y allá todavía hay un tabú con este tema de diagnosticar a los niños. Incluso hasta cuando cumplen 5 todavía te dicen que no. Entonces yo empecé desde que supe que no decía mamá, no decía papá, yo bueno, aquí hay algo, déjame empezar a buscar. Y mi hijo vino a recibir su diagnóstico aquí un año después de yo haber empezado a buscar en Santo Domingo. A diferencia, o sea, en ese proceso, él no recibió terapia, que yo entiendo ahora y viendo a mi chiquita que sí empezó a recibir el Early Intervention desde los 18, bueno, no, a los 9 meses me la refirieron y ya antes del año ya estaba recibiendo terapia física, terapia ocupacional y terapia de habla, antes del año. Yo lo pienso y digo, wow, quizás mi hijo que se perdió de todo esto hubiera sido de mucho beneficio porque ya la chiquita está cantando, ya la chiquita yo la escucho diciendo los números, ya la chiquita pone más atención, tiene más contacto visual. O sea, hay cosas que hemos logrado con ella ahora en este tiempo que yo viendo para atrás, mi hijo empezó casi a los 4 años porque vino a empezar a recibir terapia a los 3 cuando la chiquita lo está recibiendo desde los 18 meses. Entonces, de verdad, es un llamado a los papás de que, ok, aunque no quieras quizás, todavía te den miedo el diagnóstico en un papel, por lo menos tienes la opción de brindarle el servicio a tu hijo y que pueda desarrollarse. En ese sentido, Jane, cuando una familia recibe un diagnóstico, que tú habías comentado que llegan donde ti demasiado abrumados, desde tu experiencia, ¿cuáles son las prioridades que tú le dices a ellos que
que en ese momento tienen que pensar? ¿Cuáles son las prioridades como papá? Yo siempre les digo, respiren profundo, it's okay. Cuando ustedes entraron por esa puerta del neurólogo o del pediatra y ustedes después salieron por esa puerta, el mismo niño que entró es el mismo niño que salió. Solo porque ahora escuchaste unas palabras o te las pusieron en el papel, es tu hijo igual. No, hay muchas personas que se ponen muy deprimidos y yo les digo, tienen que tratar de siempre cuidarse ellos, los papás primero, porque si el papá no está bien, el niño no va a estar bien. Es la realidad. Mi recomendación como padres y como madre y que le hago a los papás es traten de buscar todos los recursos, documenten todo, pidan todos los reportes de los neurólogos, de los médicos, pidan todos los referidos de ABA, de speech, de OT, de música. Pregúntenle si el doctor no les recomienda algo que usted cree que es necesario, pues pregúntenle eso al doctor, ¿no? Doctor, ¿y por qué usted nos recomienda esto? Yo he leído esto. Instruyanse, lean bastante. Am, y muy importante de que no solo, yo pienso de que no, ABBA me encanta, amo ABBA, pero creo que todo trabaja junto. No es solamente enfocarnos en X cantidad de terapia de ABBA y excluir speech y OT. O viceversa, no vamos a hacer ABA, vamos a hacer speech. Yo creo que todo tiene que trabajar en colaboración. La colaboración entre los profesionales es sumamente importante para asegurarnos que todo el equipo del niño esté en la misma página y sí estoy de acuerdo que la intervención temprana marca la Y diferencia. nosotros como papá también tenemos que estar en la misma página que están las personas que están interviniendo a nuestros hijos, porque a veces creemos que es solo irlo a dejar, recogerlo y ya. Y ese es mi trabajo y yo estoy cumpliendo, ¿no? O sea, a ti te toca, yo diría que la parte más fuerte, porque a veces ese terapista, lo que va a trabajar tu hijo, el plan que le va a hacer a tu hijo, es con la Que información tú le des. que tú le das como papá. Ujú. Entonces, si tú no sabes si a tu hijo, por ejemplo, yo aprendí en pandemia, que tú sabes que cerraron las escuelas, que mi hijo escribir con un lapicero y escribir con un crayón, o sea, si tú le dabas el lapicero, él te armaba la de Troya, o sea, él le daba la pared, le daba la mesa desesperado. Tú le pasabas un crayón o un marcador y él te hacía el trabajo. Y yo decía, mira qué simpleza desarrolla una conducta que inapropiada, pero yo lo sé como mamá. Ujú. Y cuando volvimos a la escuela, yo hice mi carta, yo le hice una carta a la maestra, al niño esto lo molesta. Que le digan que no, escuchar la palabra no, le molesta. Hay que buscar otra forma. Esto y esto y esto. Y ese insight que uno le lleva a los profesionales es demasiado importante. Sí, sí. Los papás son nuestro mejor recurso. Cuando yo hago, y bueno, todos los analistas típicamente, cuando hacemos nuestras evaluaciones iniciales, hacemos una entrevista al padre y le preguntamos una de las palabras más, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Por qué estás buscando terapia de ABA? Entonces, ¿qué conducta tiene el niño? ¿Qué es lo que son algunas habilidades que tú ves que tal vez el niño debería tener, que en tu opinión como mamá, ¿no? Que no tiene en el momento. Y ahí también nosotros evaluamos si es prudente preguntarle, bueno, ¿y no has pensado en otra terapia como OT? Si me habla de que el niño no escribe, no se ata los cordones de zapato, no se puede subir la ropita, no puede comer solo, o cosas así, o Temas si sí, sensoriales. cosas sensoriales también, como le llamamos texture aversions, como que le molestan algunas texturas, no quiere, le da cosita comer como el arroz, el picadillo, solo quiere comer papitas fritas o pizza o algo específico. Nosotros siempre tratamos de decirle a los papás, mira, quizás te beneficie, o sea, bueno para el niño que hables con OT, o si es algo del habla con speech, una patóloga del habla te puede ayudar mucho más con esto. Y yo puedo colaborar con ella y podemos incorporar las recomendaciones de esa patóloga o de ese terapista ocupacional durante las terapias de ABA. Sin, claro, sin salirnos de nuestro scope of practice, Claro. pero Para quienes están en la Florida, ¿qué tipo de documentación suele requerirse para acceder a estos tipos de servicios? buena pregunta, muy importante. So, necesitan un referido, típicamente del neurólogo o de su pediatra, diciendo el diagnóstico del niño y que recomiendan el servicio de ABA
o en caso de Speech OT, Speech OT. También necesitan un Comprehensive Diagnostic Evaluation, le dicen un CDE, que típicamente lo hace un psicólogo, lo puede hacer un psiquiatra, lo hacen pediatras de desarrollo también, developmental pediatricians. Es básicamente como un historial del niño de un punto de vista psicológico. También le hacen algunas como unas evaluaciones específicas y el seguro y particularmente Medicare está pidiendo eso. Eso, una carta de necesidad médica, si se la puede dar el pediatra o el neurólogo también, sería bueno. No hay rush, pero hay que andarle rápido a todos estos documentos porque las citas con los neurólogos están lejísimas, las citas para los CDE están lejísimos porque ahora como es una documentación requerida y hay tantos Ujú. niños con necesidades especiales, es como básicamente llegar a un centro de ABA y tú preguntar, bueno, ¿cuál es el waiting list de aquí? Yo me encontraba con waiting list de un año. Sí, yo pienso que en otros estados los waitlists de las terapias de ABA son mucho más largos. Estaba hablando con una colega que vive en California y me dijo que es como súper difícil eh, poder acceder a ABA allá. Wow. Pero sí, lo que es las citas de los neurólogos, lo que es las citas de los psicólogos, está en alta demanda en este momento y yo he visto padres tener que esperar meses. Sí, entonces tú tienes que esperar los meses, pero tú estás desesperado, o sea, porque tú llamas y tú dices, yo quiero la cita para mañana. Sí. No, señora, no hay para mañana. Encontré a alguien, o sea, yo estaba en la búsqueda del CDE y encontré una persona que me dijo, bueno, sí, yo tengo cita para mañana, $900. Y yo, ok, bueno, Voy a tener que sí, esperar. si los tuviera, miren, se lo doy mañana mismo, pero me va a tener que esperar los meses que me está dando la, Oh la my otra gosh. compañía, porque de verdad es costoso. Sí. Entonces, como padre, hay que andarle rápido a todo esto para tener toda esa documentación, porque es muy frustrante cuando tú estás pidiendo un servicio y te falta una documentación que Ujú. tú pudiste haber conseguido en el proceso de espera de la primera documentación pero te falta la segunda. Pudiste Sí. haberlo hecho todo al mismo tiempo y ya tienes todo y te aprueban todo. Entonces hay que estar arriba de todo, Ujú. de toda esa documentación que uno necesita. ¿Qué otros recursos aquí en la Florida tú recomendarías, aunque sea de una manera breve para las familias que están empezando en este camino? Bueno, una de las cosas que yo siempre recomiendo, si el niño tiene ya 3 añitos cumplidos y tiene algún tipo de diagnóstico, es aplicar a la beca de Step Up for Students, específicamente la que se llama Family Empowerment Scholarship, PSUA, para los niños que tienen habilidades únicas o unique abilities. Esa beca, estaba hablándolo el otro día en la presentación que hice, les da, es como si fuera una cuenta de ahorro para los niños y típicamente es para los niños que no asisten a escuela pública. Entonces esos fondos se apartan y el papá puede disponer de ese dinero y utilizarlo para terapias adicionales, materiales de terapia, que es importante. em, de, de todo, o sea, es algo que yo siempre recomiendo. Y también recomiendo lo que es Parent to Parent, ¿ok? Que provee mucho, es como una organización que provee mucho servicio para los padres y también lo que es CARD, ¿ok? Esos son como que los recursos que casi siempre recomiendo. Y también les digo que no excluyen a los niños. Hay programas de adaptive sports, de deportes que los niños pueden acceder en el condado, en lo que son los parques públicos. Natación, que es muy importante para los niños, especialmente los niños que están diagnosticados con autismo, que empiecen a nadar, que aprendan a nadar. Hay mucho riesgo y más si tienen la conducta de elopement, de que encuentren una piscina, un lago, un canal, y entonces a veces es lo que vemos en el noticiero, que siempre todos los padres es algo que le tienen terror, ¿no? Que suceda que sea un niño, cosas así. Ellos ofrecen natación, ofrecen deportes como básquetbol, socialización. Es bueno que los niños estén incluidos, ¿no? Que los integren a la comunidad lo más que puedan. Sí. Tienes dos compañías. Explícanos qué haces en qué ofrece, qué se ofrece en cada una de ellas. Ya, en Behavior by Jane, esa es la compañía con la que yo doy contracted services o doy servicios a agencias como analista de conducta. Ellos me contratan para que yo le dé servicios a sus clientes, supervise los casos
le dé lo que le llamamos clinical oversight y supervisión a las RBTs y al caso. Haga parent training, o sea, entrenamiento a los padres, coaching. Yo le digo apoyo moral también. Pero esa es Behavior by Jane, ¿ok? Y entonces después decidí abrir Shaping Minds. En Shaping Minds sí damos servicios one-to-one. em, no soy una compañía que acepto Medicaid, o sea, es más como para los padres que quieren buscar un analista que esté one-to-one con sus hijos o que quieren hacer parent training uno a uno o hacer consulting. También en Shaping Minds le doy asesoría a las agencias, a los analistas, entrenamiento a los RBTs, a las personas que quieren formarse como RBTs o como analistas. Ofrecemos supervisión de las horas de experiencia, las horas de campo, como el Fieldwork Experience. También un poquito de todo. Sí, sí. No todos los que están viéndonos y escuchándonos viven en la Florida, pero muchos comparten todo esto y toda esta incertidumbre que vivimos tras el diagnóstico. ¿Cómo puede una familia desde cualquier estado orientarse para encontrar servicios y apoyos adecuados para sus hijos? Lo primero que tienen que hacer es identificar, y es que cada estado tiene, como me mencionaste, es diferente, ¿no? Identificar em, cuál es la oficina de recursos para las personas que tienen discapacidades o que tienen un diagnóstico. Lo segundo es decidir la vía por donde van a ir, ¿no? Si son familias que van a necesitar de recursos como Medicaid, aplicar a Medicaid rápido, aplicar a los beneficios que ofrezcan, sea la suplementaria, sea un disability, identificar cuál es la oficina que tiene que ver con eso. Y mucho apoyo también en lo que es las escuelas públicas. Nada es perfecto, como te estaba comentando, pero yo creo que las escuelas públicas también son como el primer stop para los papás también, que van a integrar a los niños a la escuela. Y muchas veces las maestras tienen muchos recursos y muchas informaciones que pueden darle a los papás. Esa es mi recomendación. Y si no van a ir por la vía del Medicaid o van a ir por seguros privados, entonces instruirse y leer bien la póliza de ese seguro y si ese seguro cubre ABA del todo, si tiene copagos, cuál es el criterio, porque dice él, hay seguros privados que solo cubren ABA si el diagnóstico del niño es autismo. Si el niño tiene ADHD o DD, otro diagnóstico, un developmental delay, conduct disorder, son tantos. O quizás no lo han diagnosticado todavía con el autismo. Entonces ya estamos limitando, ya hay una limitación y el papá tiene que estar consciente de eso. Porque hay papás que dicen, no quiero que me le pongan autismo, no me le pongan ese diagnóstico, prefiero que tenga ADHD. Y quizás el niño cumple con el criterio de autismo y entonces al no tener el diagnóstico lo estamos limitando porque entonces no puede acceder a esas terapias teniendo ese seguro. Wow, miren, todos esos trucos hay que saberlo. Son detalles. Sí, y tú habías dicho al principio que preguntarle al doctor también qué usted recomienda, qué Ujú. usted necesita. Yo creo que cuando vamos, el primero que está ahí es el pediatra y ya cuando nos refieren nuevamente, el neurólogo. Y ahí empezamos como que eh, por donde generalmente a veces ellos tienen compañías que ya o han conocido o le llevan sus brochures y te pueden decir, mira, este te doy, investiga por ahí. Sí, Y uno siempre también es llamar a su seguro, investigar qué tengo que hacer, porque hay que llamar mucho, a sí, muchas sí, partes. sí, Es un trabajo arduo, pero sí, cuando nuestros hijos empiezan a recibir esos servicios ya uno está como un tanto más aliviado porque ya están en el camino correcto. así mismo es. Y yo siempre recomiendo, te quería agregar algo, yo siempre recomiendo de que cuando vayan a buscar los servicios para su hijo, siempre en el caso de ABA, cuando hablan y conozcan al analista, traten de también conocer a la RBT que va a estar asignada al caso. Eso es una opción que yo siempre le doy a los padres, que tengan ese como que feeling, ¿no? Esa intuición de padre o de madre, y siempre estar monitoreando, ¿no? Y seguros de que ustedes están satisfechos con el progreso. Y si hay algún como plateau, que se pausa el progreso o el niño tiene una regresión, llamar al analista, tener esa relación con el analista que puedes levantar el teléfono y decirle, Jane, mira, necesito hablar contigo, algo no está bien, o mira, Jane, el niño hizo esto, wow, ¿cómo podemos apoyar esto? ¿Cómo podemos motivarlo a que siga haciéndolo? Eso es importante, tener esa relación con el analista es sumamente importante. Yane, un consejo desde mamá y un consejo
de este terapista para los padres? Tengo tantos. Algo específico, ¿no? No, lo que te llegue a la cabeza. Como mamá, y como una mamá que mi hijo llegó a tener más de 48 horas de terapia semanal, hagan una cosa a la vez. Son niños. Poco a poco, ellos van a crecer, van a ser adultos. Entonces traten de buscar un balance donde estén entre lo que es ayudarlo, apoyarlo, darle su empujoncito y agobiarlo y abrumarlo con tanta terapia. A veces menos es más. So, como mamá, yo creo que ese es mi, mi consejo. Como analista, como analista profesional, yo sé que hay mucha información ahora mismo en las redes sociales. Yo sé que todo el mundo hoy en día quiere ser influencer, todo el mundo quiere poner su granito de arena. And that's okay. Um, pero traten de juzgar ustedes mismos. No todos los proveedores de terapia son iguales. Tenemos proveedores muy buenos en Miami, en todos los lugares. Igual como médicos, ¿verdad? Y como profesionales de todos los campos, ¿no? Hay buenos, hay más o menos y hay los malitos. Pero no quiero que descarten ningún tipo de terapia, sea ABA, sea speech, sea OT, sea PT, sea música, ningún tipo de terapia por algo que ustedes le hayan dicho. Porque hay mucha gente que dice, ay, ABA es muy duro, ABA es muy... ABA, cuando es aplicado de la manera correcta, de una forma que le llamamos trauma informed, una forma que le llamamos compassionate, ABA es una terapia que es basada en evidencia y que demuestra, la literatura demuestra de que es una de las más efectivas para ayudar a los niños que tienen déficits en algún tipo de habilidad y que tienen problemas con la conducta. So, Muy bien, excelente. No quiero terminar sin antes pedirte que me completes esta frase. Si hoy tuviera que resumir mi camino en una enseñanza, diría que este proceso me enseñó a... ser paciente, ser muy paciente. Sí, no se ven cambios de la noche a la mañana. No, y no es cuando yo quiera, es cuando ellos estén listos y yo solamente soy un apoyo. Y tengo que ser su mamá primero antes de ser analista. Hermoso. Gracias, Jane. Gracias por aceptar la Gracias, invitación. Gise, gracias. Gracias. Señores, este ha sido el final. Gracias por estar con nosotros. No olviden suscribirse y hasta la próxima. Cuando conocí la preparación profesional de Jane, lo primero que imaginé fue a alguien que había elegido el camino del ABA desde el inicio, casi como una vocación anticipada. Una profesional que años después, coincidencialmente, recibiría el diagnóstico de autismo de sus hijos. Pero la historia no fue así. Jane tenía una carrera sólida en el área administrativa y bancaria. Tenía un camino trazado, estabilidad, experiencia, una vida profesional ya construida, y aún así decidió soltarlo todo. El miedo a no saber qué pasaría con el desarrollo de su primer hijo fue más grande que el miedo a empezar de cero. Y esa decisión es una que muchas personas que nos escuchan reconocen profundamente, porque esta también es la historia de quienes hemos tenido que comenzar de nuevo, en otro país, en otra profesión, en otra versión de nosotras mismas, de quienes han pausado carreras, de quienes han dejado títulos, oficinas o sueños en pausa, de quienes se han reinventado siendo cuidadoras, amas de casa, emprendedoras, o como Jane, aprendiendo una ciencia, un método, un lenguaje nuevo que pudiera darle dirección y esperanza a la vida de sus hijos. Y es que cuando la meta es mejorar la calidad de vida de un hijo, no existen límites reales. Los miedos se transforman en decisiones valientes, y las decisiones, aunque duelan, nunca son en vano. Hoy Jane no solo comprende mejor a sus hijos desde la ciencia y la conducta humana, sino que también acompaña a otras familias desde el conocimiento, la vocación y el servicio, ofreciendo a sus hijos la excelencia, la dignidad y la oportunidad que ella soñó para los suyos. Gracias por escuchar esta historia con respeto, con amor y con el corazón abierto.
Este episodio llegó a ustedes gracias a Nini Photography, Creative Studio MIA.